Volvemos al aire de Eso que Falta y nos reencontramos con nuestro columnista estrella de ambiente, Ale Di Riccio, que la semana pasada no te tuvimos. Hola. La semana pasada no estuve. Fue así. Pero estabas haciendo cosas copadas. Estaba haciendo cosas copadas muy relacionadas con lo que vamos a hablar hoy. Estábamos de paso por Montevideo con el documental Por el Paraná, la disputa por el río. Y estábamos, de hecho, compartiéndolo en Montevideo, muy también relacionado con el marco de que Montevideo en 2023 se quedó efectivamente sin agua. Y del agua vamos a hablar hoy en la columna. Exactamente, la disolución del Instituto Nacional del Agua. ¿Quién advierte cuando nos estamos por quedar sin agua? O sea, ¿quién es el organismo estatal o quién es? ¿Alguien debería haber hecho algo? ¿Alguien que haga algo? Bueno, ese alguien que hace algo con respecto a las cosas del agua es el Instituto Nacional del Agua, se llama. Es un instituto nacional que, hay que decirlo, es de los mejores de Latinoamérica. O sea, no por ser campeón mundial y segundo Francia. Pero está bien igual, para mí sí. Hay que sacar todo el título, todos los títulos, todo el currículum que tengamos. No, pero el nivel de currículum, hace un par de años ampliaron el Canal de Panamá, ¿no? O sea, estamos hablando del Canal de Panamá, tal vez una de las mayores obras hidráulicas que tiene todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos. ¿A quién llaman para hacer los estudios? Al Instituto Nacional del Agua, Argentina. Amar. Sí, totalmente flama. La calidad técnica que tiene el Instituto Nacional del Agua no solamente deriva de la calidad profesional de los profesionales argentinos, que en hidrología, digamos en general, es de los mejores. La UBA y específicamente la Facultad de Exactas ha sacado de los grandes profesionales que hay a nivel global de esto. Pero aparte, lo que tiene el Instituto Nacional del Agua era una historia, lo que tiene es una historia de desarrollo conjunto y desarrollo técnico de los equipos que investigan en torno al agua. 5 sedes regionales a lo largo de todo el país. Lo que todavía hacen, digamos, es estudiar cómo están evolucionando las cuencas, cómo están evolucionando las lluvias en relación a las cuencas, cuándo va a haber bajantes, cuándo va a haber crecientes, cada vez que hay una inundación y cómo no avisaron, cómo esto no se supo. Bueno, quien va marcando esas tendencias, lo que también es fundamental para todas las actividades productivas, específicamente, y lo que extraña hoy en día, es que todo el sector técnico productivo relacionado a la agricultura no esté diciendo nada con respecto a la disolución del Instituto Nacional del Agua, porque quien es también, de nuevo, el que avisa y el que logra dar aviso también a las administraciones distintas que hay a nivel provincial para administrar el agua, ¿no? Pero estamos hablando que toda la agricultura, como el mismo, no solamente las grandes pools de las agroexportadoras, que eventualmente pagarán, que ahora vamos a eso porque es lo que pretende el anticompañero de Sturzenegger, que es que el INA efectivamente sea reemplazado por un instituto privado, digamos. Las grandes agroexportadoras pagarán, pero por ejemplo todo el sistema productivo asociado a los lácteos, las pymes, en torno a la industria láctea, no son grandes necesariamente todas, y existe un montón de pequeños y medianos productores que dependen del agua en mayor o menor medida, digamos, ¿no? El INA hoy en día cuenta con en más o menos 300 trabajadores, y lo que se pretende es llevarlo a 50. Y a través del decreto 396, que fue publicado el 18 de junio, o sea, hace muy poquitos días, no solamente el INA, sino que también el instituto que medía sismos, van a ser llevados bajo a la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Entonces, no solamente se reduce un montón su tamaño y su capacidad, también esto yo remarcaba la historia y el desarrollo de los equipos, porque también se está desguazando en términos de todos esos profesionales que se vayan del INA, se van a ir a otros institutos similares a lo largo de, probablemente, ¿no? La fuga de cerebros, probablemente esto derive en que muchos profesionales vayan o al sector privado o a institutos similares en otro lado. Y este rol fundamental que tenía el INA en las capacidades técnicas no puede ser tan fácilmente reemplazado por ahora por empresas privadas. Así que no se sabe bien hacia dónde están apuntando, digamos, con esto, o si solamente es parte de la ignorancia con la que actúan para desguazar el Estado, como si fueran meros contadores, ¿no? O sea, hay algo ahí, viste, como todo es un numerito. Tal cual, porque ahora ¿qué van a decir también? Que son todos administrativos las 300 personas.
De hecho, ya había habido, o sea, el INA había llegado a tener en su momento de máxima cantidad de gente, más o menos 500 personas, y durante el macrismo ya había habido enorme cantidad de despidos del INA, y esos supuestos administrativos que sobraban, y la gente que por proyectos y no sé qué, ya habían pasado de 500 a 300 durante el macrismo, digamos, ¿no? Ahora, reemplazar las funciones del INA con operadores privados, ¿no? O sea, específicamente, ¿qué implica? Que los planes de negocios pongan en riesgo el control público sobre los recursos hídricos, digamos, ¿no? Lo que es lo que estamos viendo en todo sentido con respecto a la gestión del agua a lo largo de todo el país. La gestión pública y el interés público en torno a la gestión del agua, y cada vez más cuando haya bajantes o cuando haya sequías o cuando haya merma en la disponibilidad de agua, vamos a tener que salir a chocar con las actividades, con algunos sectores de las actividades productivas y con algunos sectores del sector privado para disputar la calidad y la cantidad de agua. Que decía lo de Uruguay al principio porque fue lo que pasó en 2023 en Uruguay. No me acuerdo. En 2023 en Uruguay, en la cuenca del río Santa Lucía, que es la cuenca que está, quienes hayan ido en algún momento a Montevideo en auto recordarán cruzar un puente justo antes de llegar a Montevideo. Ese puente es sobre el río de Santa Lucía y esa es la cuenca que alimenta a la ciudad de Montevideo. Porque la gestión del agua no tiene que ver solamente con pensando en los ríos, las cuencas y eso, sino que tiene que llevar agua a las ciudades, específicamente. Argentina es de los países latinoamericanos más urbanizados, o sea, tiene 92-94% según el año de poblaciones en ciudades. ¿Cómo haces para llevarle agua a esas ciudades, digamos? Específicamente, Montevideo no tomaba agua del río de la Plata porque requiere mucho más tratamiento y tomaba agua del río Santa Lucía. A medida que el río Santa Lucía se secaba por una sequía que hubo temporal, lo que empezó fue a perder calidad de agua, el agua que estaban tomando los montevideanos, y estaban mezclando el agua con agua del río de la Plata, que está mucho más salinizada, para llevarle agua a las casas. Esto no solamente, también tuvo enormes impactos económicos en la misma red, porque haces bosta básicamente los tubos que no están hechos para agua salada, y todos los equipos, los calefones, los termotanques, etcétera, sino que los montevideanos tuvieron que por varias semanas largas, un mes y medio, si no recuerdo mal, tomar agua de bidones. O sea, se tenían que comprar y un montón de guita, digamos, por supuesto, gastar en tomar cada una de las funciones del agua potable, reemplazarla por bidones. Si bien hay algunas ciudades que para esto es natural, para Argentina esto no es nada natural. Específicamente pensando en el tercio más o menos de Argentina que tiene algún tipo de disponibilidad de agua en calidad y cantidad, que es toda la cuenca de la Plata, cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, ¿no? Aproximadamente 2/3 de nuestro país están en lugares áridos o semiáridos, o sea, estamos pensando en todo el NOA y en la Patagonia. Por eso también veníamos hablando la vez pasada de la ley de glaciares, que los ríos andinos son los que alimentan a todo ese sector. Y lo que pasó en el río Santa Lucía es lo que puede llegar a pasar en lugares a medida que haya las bajantes cada vez más grandes que nos trae la crisis climática. Las grandes como temporadas de la crisis climática son 3 años de sequía, 3 años de poca agua, voy a decirle, 3 años de mucha agua. Esto está relacionado con las cuencas, pero también relacionado con las lluvias, digamos, ¿no? Entonces, el niño y la niña, esas super temporadas, que son de 3 años, mucha agua, poca agua, hoy en día se acortan, o sea, van a ser cada vez más frecuentes, hoy en día están en 2 años, 8 meses, digamos, como va a ir cambiando entre temporadas, y si antes el niño traía mucha agua y la niña poca agua, va a tener menos agua todavía. Las sequías van a ser más sequías y las inundaciones van a ser más inundaciones. Bárbaro. No, entonces lo que se viene hablando en los últimos tiempos, en realidad es que hay que cogestionar ambos eventos. O sea, cuando tenés demasiada agua, intentar almacenar mediante soluciones basadas en la naturaleza, humedales, grandes ecosistemas que tienen capacidad de almacenar agua y después largarla de a poco. Los humedales son la estrella en eso. Y entonces durante la sequía podés manejar un poco más la menor cantidad de agua. A medida que haya menos cantidad de agua durante las grandes sequías, el hecho de que no tengas el Instituto Nacional del Agua, el hecho de que no tengas la ley de glaciares, y el hecho de toda la avanzada libertaria que ha habido, como por ejemplo también a principios del año pasado, la subsecretaría que hacía las obras públicas en torno a las obras hídricas, digamos, también fue disuelta, obra pública, ¿no? El enemigo número 1 de Sturzenegger.
Y se están por privatizar, está de nuevo abierta la concesión para las hidroeléctricas del Comahue, esto es en la Patagonia, son cuatro grandes hidroeléctricas que van a ser privatizadas, y está también pendiente la privatización sobre el río Paraná en términos de la hidrovía, ¿no? Sí, básicamente pueden volver a escuchar todas las columnas de este año y este es el resumen. Y ahí se ponen al día con todo esto. Un poco, claro, precisamente el INA lo que hacía, y la información, mucha de la información que hemos recorrido en las columnas de este año era información que recababa el INA, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo esos son quienes estudian, no solamente quienes intentan predecir, en términos de cuánto puede ser predecible el clima y la meteorología, ¿no? Siempre. Pero quienes estudian cómo el comportamiento de las cuencas y cómo ese comportamiento podemos cogestionarlo con la sociedad para intentar garantizar el bienestar a la mayor cantidad de personas. Digo bienestar en términos generales porque el agua no es solo la vida que tomamos, pero de nuevo, el agua es las actividades productivas. Obvio. El agua es la energía, digamos. Hoy en día, como muchos de los sistemas energéticos dependen del agua, y también tenemos esta tensión con ciertos actores privados y con ciertas actividades productivas, porque si bien se dice tontamente que, no sé, que el ambientalismo está en contra de toda la minería, la mina de la Lumbrera, en su momento de actividad, consume más agua que todo el resto de Catamarca. O sea, que todo el resto de la población, de la sociedad de Catamarca. A medida que esas cuencas entren en bajantes, o haya menos lluvias, o se lleven puestos los glaciares, el agua que consume la mina de la Lumbrera va a ser el agua que hubiera consumido parte de la población. Entonces van a mandar, como pasó en Uruguay, y Uruguay con sus consensos republicanos que no son los nuestros en este momento, con un presidente que está de acuerdo, qué envidia. Sí, qué envidia, ¿no? Qué vara que está a la baja en este momento. No solamente el negacionismo climático actual, no solamente de la Libertad Avanza, de la extrema derecha a nivel global, uh-huh, no es ignorancia, es estrategia. O sea, hoy en día la extrema derecha es quien mejor entendió que hay ciertos recursos a los cuales están a punto de tocar el límite. Todo el desguace del Estado y todo el ataque en contra de la gestión pública del Estado tiene que ver con precisamente quitar herramientas a la sociedad, a las sociedades, para poder hacer frente a los actores privados que quieren hacer uso del agua, no solamente para tomarla, sino los beneficios que esos ecosistemas permiten. En el caso del río Paraná es la navegabilidad, digamos, y también el día de ayer, por ejemplo, se incrementó el tamaño que pueden tener las barcazas para navegar el Paraná. O sea, los trenes de barcazas, de pequeños barcos, ahora pueden ser más grandes, en un contexto en que la privatización de la gestión sobre el río va a implicar que sean las mismas empresas las que aprueben las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? O sea, que la misma empresa que administre el río va a ser la que diga si lo que quiere hacer tiene impacto ambiental o no. Claro. Mortal, hermano. Eso, sin un INA, o sea, sin un instituto científico-tecnológico que evidencie lo contrario, es aún más grave, digamos, ¿no? Sí. Entonces cada vez se está cercenando más el rol que podemos tener desde las estatalidades, desde los complejos paisajes de instituciones públicas que gestionan y gestionamos, con las cuales gestionamos el agua, y desde la sociedad civil. ¿Y este decreto ya está en marcha? Sí, 18 fue aprobado. 18 de junio. Sí, hoy es 26, o sea, hace 8 días que está en marcha. Sí. Si la matemática no me falla todavía. Bueno, ya está terminando la semana. Bánquennos. O sea que el INA va a ser por ahora pasado a subsecretaría y se habla de reducción, no se sabe exactamente de qué tamaño, digamos, va a ser esa reducción. Sí, aparte ya venía sucediendo, como muchos organismos estatales desde noviembre pasado, que todas las personas del INA, administrativos, el personal de limpieza, estaban como que no sabían si iban a tener laburo la semana que viene. Esto probablemente sea un avance, y esto de nuevo fue festejado por el anticompañero Sturzenegger en Twitter, digamos, ¿no? Como que no lo leí. No, por suerte no lo leí. No está bien. No, intentan hacer de esto algunas banderas y algunos festejos, digamos, ¿no? Como de nuevo lo sorprendente, bueno, no sé si ya a esta altura yo no sé si usaría la palabra sorprendente. No. Lo decepcionante, voy a decirle, ahí va, es que otros sectores productivos que dependen del agua también no hayan salido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pensás, no? Es una teoría, por supuesto. Bueno, sí, no, un poco yo justo ayer discutía con algunos compañeros como la decepción en el sector empresarial argentino, que está dispuesto a admitir que está, incluso, no solamente los que están ganando, que las actividades extractivas están
están de fiesta, digamos, Vaca Muerta está de fiesta, sino también otros empresarios que están admitiendo públicamente que les está yendo como la mona, pero son tan antipueblo, voy a decirle mal y pronto, que prefieren sacrificar ganancias por un tiempo para asegurarse que disminuya fuertemente cualquier capacidad del campo popular después de recuperar o disputar algún tipo de renta total, digamos, ¿no? Hay empresarios que están dispuestos a perder un tiempo y a, por ejemplo, que se vaya al Instituto Nacional del Agua. Mira. Antes que... Sí, hay entrevistas muy buenas que están haciendo Hernán Manoli y Alejandro Galeano. Creo que el canal se llama Estratosfera, a empresarios argentinos, a nuevos empresarios argentinos, ¿no? La generación joven. Y hay un sector privado ahí, por suerte no es todo el sector privado, digo, yo no digo que el entramado productivo sea todo así, pero sorprende y defrauda, como decíamos antes, que incluso actores interesados que no son parte de una estatalidad, la actual, no digan nada enfrente a esto. O sea, el Instituto Nacional del Agua, no sé. También, bueno, es cierto que hay una necesidad de volver a narrar qué es el Instituto Nacional del Agua, digo, como no es un organismo que ocupe prensa, no es un organismo que suele tener un protagonismo, digamos, a pesar de incluso cuando avisa. Cuando avisa, che, va a haber inundaciones, como nadie le da bola, parece que nadie avisó. Eso suele pasar mucho también, ¿no? Pasó con las inundaciones en La Plata, como habían avisado, se sabía que iba a haber como inundaciones, pero como nadie... Sí, se nos está acostumbrando a esperar a que haya consecuencias, ¿no? Como para actuar, lo cual es peligroso, bastante peligroso. Sí, es peligroso. En Uruguay, por lo pronto, pasó esto, digamos, ¿no? Que cuando hubo bajante y cuando la gente tuvo que salir a comprar los 2 bidones por día para darle agua a sus hijos porque no se podían lavar los dientes de lo salada que estaba el agua, la gente ahí reclamó y hubo... claro. Bueno, por ejemplo, creo que el año pasado lo habíamos hablado, uno de los grandes servidores de Google estaba a punto de instalarse en Montevideo. Y lo que era como... Sí, creo que este año lo hablamos también con la inteligencia artificial y todo lo que... Claro, porque es lo que Demian Reidel y Milei quieren para la Patagonia. Sí. Y es lo que en esa columna dijimos que el agua no les da, digamos, ¿no? Como el sueño de la ciudad nuclear que es lo que plantea Demian Reidel no les da el agua. En Montevideo la movilización social y ciudadana, que voy a decir de personas que no eran ambientalistas, pero que salieron a luchar por su agua, fue cuando hubo sequía. Y ahí fue que dijeron, che, pero ¿cómo que van a instalar un mega servidor de Google que me consume 10 millones de litros? No me acuerdo la cifra, era un montón. Un montón de agua. Sí, aparte, que no tenés, incluso no solamente yo ahora, sino que no tenés noción de cuánto es eso. Tal cual. Que está consumiendo el agua de todos los montevideanos mientras nosotros tenemos que comprar Salus de 20 litros para... Aparte, y generando plástico, la gente mandaba fotos de los bidones en ese momento, ¿no? Y medio pospandemia era parte todavía, como en términos de la sensación o los sentires en torno al ambiente. Yo creo que hay mayor conciencia, habrá mayores tensiones y movilizaciones a medida que sucedan esas cosas, pero sí, como bien decís, esperar a que suceda para movilizarse al respecto es un problema, un gran problema. Ale, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Yo no estoy llevando la lista, pero la noticia buena del mes creo que no pasó todavía. Recordamos a la audiencia que el pacto de mi presencia acá es una noticia buena cada 3 o 4 malas. Y junio me parece que no tuvo ninguna. Voy a chequear. Tuvimos una hace no tanto, pero no me acuerdo si fue la de mayo o efectivamente ya entraba en junio. Bueno, no sé, pero... Hay que chequear. Traeremos alguna buena noticia del ambiente para la próxima semana. Sí, porque pedirte 2 en un mes ya me parece que... Compromiso asumido. Mucho. Gracias, Ale. Nosotros nos vamos a escuchar el tercer tema de la tarde. Esto es un temón. Miranda.